Se suponía que sería otra noche común de trabajo. La rutina de ser conductor de Rideshare nunca fue exactamente emocionante, pero tenía su cuota de misterio y sorpresas. Había llevado personas a todo tipo de lugares, fiestas, bares, hospitales en medio de la noche, y no era inusual recoger pasajeros con historias extrañas o comportamientos cuestionables. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el viaje de esa noche. Recibí la solicitud alrededor de las 8 de la tarde. El punto de recogida estaba en una calle oscura y algo aislada en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que normalmente me ponía nervioso, pero la tarifa valía la pena. Era un viaje largo, hasta un pueblo en el campo, lejos de las luces de la ciudad. El nombre del pasajero no me sonaba de nada, simplemente decía Nathan, sin foto de perfil. Bueno, eso no era exactamente inusual. Cuando llegué, estacioné el auto y esperé. La calle estaba desierta, las casas oscuras. Solo el sonido lejano de unos perros ladrando rompía el silencio. Empecé a pensar que tal vez el pasajero no aparecería, pero entonces vi una figura emergiendo de las sombras. Era alto, llevaba un abrigo pesado a pesar de que no hacía tanto frío. La capucha le cubría parcialmente el rostro, pero pude ver que tenía una barba desaliñada y ojos hundidos. Había algo en el que me inquietaba, pero no podía precisar qué era. Nathan entró al auto sin decir una palabra. Le di un apresurado «buenas noches», y él simplemente asintió, manteniendo sus ojos fijos en la carretera. Un olor extraño llegó con él, un aroma a tierra húmeda mezclado con algo que no podía identificar. Pensé que tal vez era solo el olor de su abrigo, pero aún así no podía sacudirme la sensación de incomodidad. Empecé a conducir, siguiendo el GPS hacia el pueblo aislado. La primera media hora del viaje fue en silencio, y no intenté entablar una conversación. Había algo en su presencia que exigía silencio. La carretera se extendía frente a nosotros, los faros del auto iluminando el asfalto vacío y, ocasionalmente, algún animal cruzando. Poco a poco, la ciudad desapareció y solo quedaron árboles y oscuridad. Podía sentir la tensión creciendo dentro de mí, como si algo estuviera a punto de suceder. Entonces, finalmente habló. Su voz era áspera, casi un gruñido. Me pidió que tomara un atajo, dijo que había un camino que acortaría el viaje, algo que el GPS no mostraba. Dudé. Un camino que no aparecía en el mapa no tenía sentido. Había estado conduciendo el tiempo suficiente como para saber que tomar desvíos desconocidos, especialmente en un área aislada, nunca era una buena idea. Le respondí que prefería seguir la ruta sugerida por la aplicación, pero él insistió, esta vez con un tono más firme, casi impaciente. Había algo en su forma de hablar que me erizó la piel. Lo miré por el espejo retrovisor y, por un momento, pensé que sus ojos reflejaban los faros de una manera extraña, como los de un animal. Sacudí la cabeza, tratando de descartar el pensamiento. Estaba dejando que mi imaginación se descontrolara, tal vez era solo el cansancio. Pero la incomodidad no desapareció. Le dije que no estaba familiarizado con la zona y que prefería no correr riesgos. No respondió de inmediato, solo siguió mirando la carretera, y pude ver cómo los músculos de su mandíbula se tensaban, como si estuviera tratando de controlarse. Entonces, simplemente dijo, deberías tener miedo de lo que hay en la carretera principal. Eso fue todo, simple y directo. Mi corazón se aceleró y no pude evitar mirarlo de nuevo. Había algo profundamente incorrecto allí. Seguí conduciendo, pero mi mente estaba en alerta máxima. Cada ruido, cada movimiento más allá del alcance de los faros se sentía amplificado. El bosque que nos rodeaba era más denso ahora, y la luna, aunque parcialmente oculta por las nubes, proyectaba una luz tenue sobre los árboles, creando sombras que danzaban a nuestro alrededor. Podía sentir todo mi cuerpo tenso, esperando algo, aunque no sabía qué. Pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder era casi insoportable. Nathan, por su parte, parecía cada vez más inquieto. Sus movimientos se volvían más bruscos, y noté que había empezado a respirar más pesadamente, como si estuviera tratando de contener algo. El olor extraño en el auto parecía más fuerte ahora, un aroma casi metálico, como si algo se estuviera descomponiendo.
Mi estómago se revolvió y empecé a considerar seriamente detenerme y pedirle que saliera del auto. Pero antes de que pudiera tomar alguna decisión, él se volvió hacia mí, sus ojos ahora completamente fijos en los míos a través del espejo retrovisor. «Gira ahora», dijo, y había algo en su voz que ya no sonaba humano. Era como un gruñido, algo que salía de lo más profundo de su garganta. Mi pecho se apretó y sentí un sudor frío correr por mi espalda. Sabía que, sin importar la decisión que tomara, nada bueno iba a suceder. La carretera frente a nosotros parecía interminable, y la oscuridad a nuestro alrededor se sentía como si se estuviera cerrando cada vez más. En ese momento, me di cuenta de que la noche apenas comenzaba y que me había metido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Algo que olía a miedo, a terror primitivo. Algo que me hizo pensar, por primera vez esa noche, en la palabra hombre lobo. Y no podía sacarme esa idea de la cabeza. No sé exactamente qué me hizo obedecer. Tal vez fue el tono amenazante en la voz de Nathan, o quizás fue el instinto de supervivencia diciéndome que desafiarlo en ese momento podría terminar mal. Giré el volante hacia la izquierda, dejando la carretera principal y entrando en un camino de tierra que parecía desaparecer en la oscuridad del bosque. Los faros iluminaban solo un estrecho sendero adelante, rodeado de árboles altos que parecían cerrarse alrededor del auto, como si estuviéramos siendo tragados por el bosque. Mi corazón latía con fuerza. Cada metro que avanzaba por ese camino hacía que mi mente se llenara de horribles posibilidades sobre lo que podría suceder. Nathan permaneció en silencio, pero podía sentir su presencia a mi lado, tensa y feroz, como un animal listo para atacar. Sus ojos estaban fijos en la carretera, y su respiración se hacía más pesada. El olor que emanaba de él se volvía casi insoportable, una mezcla de sudor, tierra y algo que solo podía describir como carne cruda. No había señales de civilización por ningún lado, ni casas, ni luces a lo lejos. Solo el denso bosque y el sonido de los neumáticos sobre el terreno irregular. El silencio solo se rompía por el ruido del motor y, ocasionalmente, por el sonido de ramas raspando contra la carrocería del auto. Desesperadamente, quería preguntarle a Nathan hacia dónde íbamos, pero algo dentro de mí decía que era mejor mantenerme callado. El miedo que sentía no era solo por lo desconocido, sino por él. Mientras continuábamos por el camino, comencé a notar un comportamiento extraño en Nathan. Empezó a moverse inquieto, como si estuviera luchando contra algo. Sus dedos se aferraban con fuerza, y se retorcía en su asiento, emitiendo gruñidos bajos, casi inaudibles. Lo miré por el espejo retrovisor, tratando de ver su rostro, pero estaba parcialmente oculto por la capucha de su sudadera. Lo poco que pude ver fue suficiente para aterrorizarme. Su piel parecía más pálida, y había una vena palpitante en su cuello que no recordaba haber notado antes. De repente, soltó un grito, un sonido gutural que no parecía humano. Mi instinto saltó y pisé el freno bruscamente, haciendo que el auto se detuviera de golpe. Nathan se inclinó hacia adelante, apretando sus manos contra el tablero como si estuviera sufriendo un dolor insoportable. No sabía qué hacer. Cada parte de mí gritaba que saliera de allí, que abandonara el auto y corriera, pero estaba paralizado. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Fue entonces cuando él se volvió hacia mí. Sus ojos ya no eran los mismos. Había algo animal en ellos, un brillo que reflejaba los faros como la mirada de un depredador. Su boca estaba ligeramente abierta, mostrando los dientes, y tuve la clara impresión de que eran más afilados que antes. «Sigue adelante», gruñó, su voz distorsionada, como si dos voces diferentes hablaran al mismo tiempo. Mi cuerpo se movió por instinto, y pisé el acelerador. El auto se sacudió hacia adelante de nuevo, avanzando a trompicones por el camino irregular. Mi mente era un completo caos. No podía entender lo que estaba pasando, si esto era real o si estaba perdiendo la cordura. Pero los sonidos, los olores, la presencia amenazante a mi lado, todo se sentía tan real que no podía negarlo. Algo le estaba pasando a Nathan, algo antinatural, y yo estaba atrapado allí con él, sin idea de cómo escapar de esa situación. El camino se volvió aún más estrecho, y tuve que reducir la velocidad para evitar chocar contra un árbol.
Fue entonces cuando Nathan comenzó a murmurar de nuevo, pero no parecía estar hablándome a mí. Susurraba algo, palabras bajas que no podía comprender, como si estuviera hablando en otro idioma o simplemente emitiendo sonidos sin sentido. Su cuerpo se retorcía, y se quitó la capucha, revelando su rostro por completo. Mi respiración se detuvo por un segundo. Su piel se veía diferente, más gruesa, con manchas oscuras, y sus ojos estaban hundidos, casi como los de un cráneo. No falta mucho, dijo, mirándome directamente. Había una sonrisa en sus labios, pero era torcida, sin rastro de alegría. Era como si él supiera algo que yo no. No entendía algo terrible que estaba a punto de suceder. Ya no podía ocultar mi miedo. Mis manos temblaban en el volante y sentí las primeras lágrimas brotando en mis ojos. Necesitaba salir de allí, tenía que encontrar una manera de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando vi algo adelante, un destello de luz entre los árboles, un pequeño claro, tal vez. Pisé el acelerador, mi última esperanza siendo que ese espacio pudiera darme alguna ventaja, algo de tiempo para pensar. El auto se desvió del camino y entró en el claro, deteniéndose abruptamente. Nathan soltó otro grito, esta vez más fuerte, un sonido que resonó a través del bosque y me erizó la piel. Sabía que no tenía mucho tiempo. Apagué el auto y salí corriendo, sin mirar atrás. El aire frío de la noche golpeó mi rostro y podía escuchar mis propios pasos crujiendo sobre las hojas secas. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a explotar, y cada respiración era como una cuchilla atravesando mis pulmones. No sabía hacia dónde corría, solo sabía que tenía que alejarme del auto, de Nathan, de todo esto. Detrás de mí, escuché un sonido que no era humano, un gruñido profundo, seguido de algo que parecía tela rasgándose y huesos rompiéndose. No quería mirar atrás, no necesitaba mirar para saber lo que estaba sucediendo. Nathan ya no era Nathan, y la palabra que resonaba en mi mente, la palabra que no quería aceptar, era hombre lobo. Corrí sin detenerme, el bosque ahora era un borrón a mi alrededor, cada sombra parecía representar una nueva amenaza. Mi cuerpo dolía y el miedo fluía por mí como un veneno, empujándome hacia adelante. Sabía que si me detenía, todo habría terminado. Y mientras corría, todo en lo que podía pensar era que esta noche nunca debería haber sucedido, que nunca debería haber aceptado ese viaje. Pero ahora era demasiado tarde, y lo único que quedaba era intentar sobrevivir a lo que fuera que me estuviera cazando en la oscuridad. Corrí tan rápido como mi cuerpo me lo permitió, ignorando las ramas que arañaban mi rostro y los arbustos que obstaculizaban mi paso. La oscuridad del bosque me tragó, y todo lo que podía hacer era alejarme lo más posible del auto, de Nathan, de la pesadilla que se desarrollaba ante mí. Podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos, el aire quemando mis pulmones y cada fibra de mi ser gritando que necesitaba seguir corriendo. Los gruñidos resonaban a través del bosque, ahora mucho más cerca. Sabía que él me seguía. Algo dentro de mí me decía que, sin importar lo rápido que corriera, él siempre estaría justo detrás de mí, a solo unos pasos de alcanzarme. Fue entonces cuando mis pies encontraron terreno irregular y tropecé, cayendo de rodillas. Un dolor agudo recorrió mi pierna, pero no podía detenerme. Gateé por unos segundos antes de lograr ponerme de pie nuevamente. Mi mirada buscaba desesperadamente una salida, un lugar donde esconderme. El claro estaba frente a mí, y la luna llena lo iluminaba como si fuera un escenario. Podía ver el auto donde lo había dejado, ahora abandonado, y una figura moviéndose alrededor de él. Algo grande, algo que ya no era Nathan. Estaba en una etapa intermedia, sus piernas parecían alargadas, sus brazos doblados y cubiertos de una piel que ya no parecía humana. El gruñido que escapaba de su garganta era feroz, primitivo, y me hizo temblar. No había tiempo para planear. Corrí hacia los árboles al otro lado del claro, intentando permanecer en silencio, pero la adrenalina y el pánico eran incontrolables. Cada paso se sentía más pesado, como si mis pies estuvieran siendo succionados por el suelo. Detrás de mí, escuché el sonido inconfundible de algo rompiéndose, el vidrio del auto siendo destrozado por garras que ahora sabía que pertenecían a un monstruo. Podía sentir que se acercaba. El olor metálico que emanaba de él flotaba en el aire,
mezclado con tierra y hojas secas. El terror me consumió cuando me di cuenta de que el sonido de sus pasos, ahora más parecidos a saltos, se acercaba demasiado rápido. Mis piernas dolían, mis músculos estaban al borde del colapso, pero no podía detenerme. En mi mente, una sola palabra resonaba: sobrevive. Vi un grupo de árboles más densos, con ramas bajas y espacios estrechos. Tal vez podía usarlos para frenarlo. Cambié mi rumbo hacia los árboles, intentando zigzaguear entre los troncos. Con cada movimiento, temía sentir sus garras en mi espalda, arrastrándome al suelo. Pero todo lo que podía escuchar eran mis propios pasos y los gruñidos que resonaban a lo lejos, como si estuviera jugando conmigo, dejándome creer que tenía una oportunidad. De repente, el sonido se detuvo. El silencio era ensordecedor y me aterrorizaba más que cualquier gruñido o aullido. Me agaché detrás de un árbol, intentando recuperar el aliento, intentando pensar. ¿Dónde estaba él? ¿Qué haría ahora? Mi mente no podía encontrar una respuesta que me hiciera sentir menos miedo. Miré a mi alrededor, pero la oscuridad parecía haberlo tragado todo. Las sombras bailaban bajo la luz de la luna, y no podía distinguir si algo se movía o si era solo mi imaginación. Entonces lo sentí, el olor. Un aroma metálico y quemado que parecía flotar sobre mí. Mi corazón se detuvo por un momento, y giré la cabeza lentamente. Entre las sombras, algo se movía. Dos ojos que reflejaban la luz de la luna brillaban como los de un animal salvaje. No tuve tiempo para pensar. Salté hacia un lado, intentando escapar antes de que se abalanzara sobre mí. El impacto fue violento. Sentí sus garras rasgando mi camisa y arañando mi piel mientras caía al suelo, rodando entre hojas y ramas. El dolor era intenso, pero el miedo era mayor. Necesitaba seguir luchando, tenía que salir de allí antes de que me atrapara para siempre. Me levanté tambaleante, mis piernas a punto de ceder, pero obligué a mi cuerpo a continuar. Corrí hacia una pequeña pendiente que vi más adelante. Tal vez si lograba bajar y encontrar un espacio más cerrado, podría ganar algo de tiempo. Resbalé por la pendiente, la tierra suelta cediendo bajo mis pies, y caí una vez más, rodando hasta detenerme al pie de un árbol grande. Mis brazos estaban arañados y podía sentir la sangre caliente corriendo por mis costados. Levanté la cabeza, intentando ver a través de los árboles, intentando entender dónde estaba él. Los gruñidos eran más distantes ahora, como si hubiera perdido mi rastro por un momento. Tal vez había funcionado. Tal vez me había ganado algo de tiempo. Me arrastré hacia atrás, apoyándome contra el árbol y tratando de controlar mi respiración. Cada inhalación era dolorosa, y el sabor de la sangre estaba en mi boca. Cerré los ojos por un segundo, intentando pensar en una solución, intentando encontrar una manera de salir de ese bosque con vida. Todo lo que quería era volver a casa, a la normalidad, estar lejos de todo esto. Fue entonces cuando escuché un sonido diferente, un crujido entre los árboles, pero no tan pesado como los pasos del hombre lobo. Abrí los ojos, intentando localizar la fuente del sonido. Alguien estaba allí. Una figura emergió de las sombras, una silueta humana. Por un momento, sentí un destello de esperanza. Tal vez era otra persona, tal vez podía ayudarme. Pero a medida que la figura se acercaba, sentí que algo estaba mal. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera luchando por mantenerse erguido. La luz de la luna iluminó su rostro, y mi corazón se hundió. Era Nathan, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba deformado, una mezcla grotesca entre hombre y bestia. Sus ojos aún brillaban, pero había algo humano en ellos, como si estuviera luchando contra lo que le estaba sucediendo. «Corre», murmuró, su voz entrecortada por gruñidos. «Corre, antes de que...». No pudo terminar. Su cuerpo se retorció en una convulsión, y supe que no tenía más tiempo. Me levanté de un salto y comencé a correr de nuevo, cada paso una batalla contra el agotamiento, contra el dolor, contra el terror que amenazaba con consumirme. No sabía hacia dónde me dirigía, solo que necesitaba seguir moviéndome. Detrás de mí,
Los gritos y gruñidos de Nathan resonaban a través del bosque, recordándome que estaba siendo cazado, que esta pesadilla estaba lejos de terminar. La noche apenas comenzaba, y no tenía idea de si sobreviviría para ver el amanecer. Corría sin rumbo, mi mente consumida por un pánico irracional. Cada paso me adentraba más en ese bosque desconocido, y no podía ver más que las sombras que danzaban bajo la luz de la luna. El aire frío de la noche cortaba mi piel, y mis pulmones ardían con cada respiración. Detrás de mí, el sonido de los gruñidos resonaba, un recordatorio constante de que Nathan, o lo que quedaba de él, no se rendiría fácilmente. No había más claros o senderos adelante, solo oscuridad cerrándose a mi alrededor como un velo sofocante. Los árboles eran altos y gruesos, sus ramas entrelazándose como si intentaran impedir que avanzara. Tropecé repetidamente con raíces expuestas y piedras que aparecían en mi camino. El dolor era implacable. Mis piernas estaban exhaustas, mi cuerpo sentía que estaba a punto de rendirse, pero mi instinto de supervivencia ardía con más fuerza. En un momento de desesperación, vi una gran roca a mi derecha. Era lo suficientemente alta como para intentar escalarla, tal vez, encontrar un lugar seguro para pensar en qué hacer a continuación. Sin dudarlo, corrí hacia la base de la roca y comencé a trepar. Mis manos temblaban mientras buscaban cualquier grieta o agujero que pudieran encontrar. La superficie estaba fría, y mis palmas sudorosas y resbaladizas hacían que cada movimiento fuera difícil. Logré subir hasta la cima, jadeando por la fatiga y el dolor. Mis brazos apenas podían soportar mi peso, pero finalmente me senté en la superficie plana de la roca, intentando calmarme y controlar mi respiración. Miré a mi alrededor, tratando de entender mi posición. Los árboles se extendían en todas direcciones, y no había señal de ningún camino o luz que indicara una ruta segura. Estaba perdido, y Nathan todavía estaba ahí afuera, en algún lugar, buscándome. Entonces lo escuché, el sonido de pasos ligeros, algo moviéndose entre los árboles debajo de mí. Mi cuerpo se tensó y contuve la respiración, intentando no hacer ruido. La luz de la luna era insuficiente para iluminar el suelo del bosque, pero podía ver sombras moviéndose. Escuché el crujido de las hojas, el sonido bajo de algo o alguien acercándose. Mi corazón latía tan rápido que temía que pudiera ser escuchado. No sabía si era Nathan o alguna otra criatura, pero sabía que cualquier movimiento podría ser fatal. Me agaché sobre la roca, intentando esconderme de las sombras. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos, y el miedo era sofocante. Cerré los ojos, intentando no pensar en nada, solo tratando de desaparecer en esa oscuridad. Entonces escuché una voz humana susurrando mi nombre. Abrí los ojos, confundido. ¿Era posible que hubiera alguien más allí, alguien que supiera mi nombre? Mi mente estaba demasiado confundida para procesarlo. Me incliné ligeramente sobre el borde de la roca, intentando localizar la fuente del sonido. Había una figura abajo, una sombra entre los árboles. Se movía lentamente, y entonces lo escuché de nuevo, mi nombre, susurrado casi con suavidad, como si me llamara más cerca. Cada instinto en mí gritaba que no confiara, que no me moviera, que me mantuviera oculto. Pero algo en esa voz me atraía, como una mano invisible que sostenía mi voluntad cautiva. Estaba a punto de inclinarme más cuando escuché otro sonido, un gruñido feroz, tan cerca que sentí que vibraba dentro de mí. Nathan estaba cerca. Se acercaba demasiado rápido. La voz se calló, y todo lo que quedó fue el sonido de los gruñidos, el peso de sus pasos sobre las hojas secas. El terror me consumió por completo. Me retiré del borde de la roca y me acurruqué, tratando de mantenerme lo más oculto posible. No había a dónde correr, y la oscuridad parecía cerrarse aún más. Mi cuerpo estaba en pánico puro, y podía sentir las lágrimas corriendo por mi rostro. Si él me encontraba allí, no habría escapatoria. Sería solo otra víctima perdida en ese bosque, devorada por lo que Nathan se había convertido. Entonces, por un breve momento, los gruñidos se detuvieron. Contenía la respiración, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Un silencio absoluto envolvió el bosque, como si todo estuviera congelado en el tiempo. Entonces escuché un aullido,
fuerte y prolongado, cortando el aire como una cuchilla. Era un sonido de pura agonía que hizo que cada pelo de mi cuerpo se erizara. No era solo un aullido de caza, era un sonido de dolor, como si algo dentro de él estuviera luchando por liberarse. No sabía qué significaba eso. Tal vez había una lucha interna ocurriendo dentro de Nathan. Quizás él todavía estaba allí, intentando resistir esa transformación horrible. Pero no había tiempo para pensar en eso. El silencio regresó, y supe que esa era mi oportunidad. Necesitaba bajar de esa roca, seguir moviéndome antes de que él me encontrara de nuevo. Con cuidado, comencé a descender por el costado de la roca, tratando de no hacer ningún ruido. Cada movimiento era cauteloso, y mis manos estaban entumecidas de tanto agarrar las grietas. Cuando finalmente llegué al suelo, miré a mi alrededor, intentando encontrar alguna dirección hacia la cual dirigirme. Los gruñidos estaban distantes ahora, y sabía que tenía que aprovechar ese momento. Comencé a correr de nuevo, pero esta vez intenté ser más silencioso, evitando las ramas y las hojas secas. Necesitaba ser rápido, pero también cuidadoso. Cada paso me alejaba de ese terror, pero sabía que él todavía estaba ahí afuera, en algún lugar, cazándome, esperando el momento adecuado para atacar. Y mientras corría, todo lo que podía hacer era rezar para que la noche terminara, para que el amanecer trajera alguna señal de esperanza. El bosque parecía interminable. Cada árbol era idéntico al anterior, cada sombra una nueva pesadilla. Pero no podía detenerme. No podía rendirme, porque, aunque las probabilidades eran escasas, todavía quería vivir. Y mientras tuviera aliento en mis pulmones, seguiría corriendo, luchando contra esa pesadilla que insistía en perseguirme. En la profunda oscuridad del bosque, corrí durante lo que parecieron horas. Mis pasos resonaban débilmente en el silencio del bosque. Mis sentidos estaban sobrecargados. Cada pequeño sonido se sentía como una alarma a punto de alertarme de que Nathan estaba cerca. Con cada rama que se rompía y cada crujido de hojas, mi corazón amenazaba con detenerse. Estaba en un estado constante de alerta, como si mi cuerpo supiera que cualquier paso en falso podría significar mi fin. Entonces, en la distancia, vi algo que me hizo dudar por un momento, una luz tenue, pálida y parpadeante entre los árboles. Podía ser una casa, un campamento, quizás solo un poste viejo perdido en medio de la nada. De cualquier manera, era mi única esperanza. Mi cuerpo estaba exhausto. No podía seguir corriendo para siempre. Necesitaba un lugar seguro, algún lugar donde esconderme, tal vez, pedir ayuda. Mis piernas dolían, y cada paso era un desafío, pero la vista de esa luz me dio nuevas fuerzas. Me dirigí hacia ella, esquivando ramas y raíces lo mejor que podía. Cuanto más me acercaba, más clara se volvía, un destello de esperanza en la oscuridad sofocante. Finalmente, llegué a un punto donde podía ver mejor. Era una pequeña cabaña, desgastada por el tiempo, pero aún en pie. Había una linterna colgando en el porche, su luz balanceándose con el viento, y podía ver una cortina delgada cubriendo la única ventana. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta, mis ojos escaneando los alrededores con la esperanza de que Nathan no me estuviera siguiendo. Cuando llegué a la puerta, comencé a golpear con desesperación. Por favor, alguien, ayúdeme. Mi voz era ronca, la desesperación se derramaba en cada palabra. Esperé unos segundos, pero no hubo respuesta. No podía darme por vencido, así que golpeé de nuevo, esta vez más fuerte. Fue entonces cuando escuché un sonido proveniente del interior, pasos arrastrándose por el piso de madera. Alguien estaba allí. La puerta se abrió lo suficiente para que viera un par de ojos cansados y sospechosos mirándome. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? La voz pertenecía a un hombre mayor, y podía ver el miedo en su mirada. Por favor, déjeme entrar. Me están persiguiendo. No lo entiende, ¿él me encontrará? Necesito un lugar para esconderme. Él miró a su alrededor, como si esperara ver algo acechando entre los árboles. Luego abrió la puerta un poco más. Rápido, entra. No lo dudé. Entré en la cabaña,
y él cerró rápidamente la puerta, asegurándola con un cerrojo de madera. El interior era sencillo, una cama vieja en un rincón, una mesa pequeña con algunos platos y una chimenea fría. El hombre me miró, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Quién te está persiguiendo? No me creerá, respondí, todavía sin aliento. Pero es un hombre lobo. Un hombre que se convirtió en una cosa, en una bestia. Sabía cómo sonaba, loco, improbable. Pero no tenía tiempo para convencer a este extraño de la verdad en mis palabras. Él dudó, pero algo en mis ojos o la urgencia en mi voz pareció convencerlo. Sabía que algo andaba mal en este bosque, murmuró, moviéndose hacia la ventana para mirar afuera. Escuché aullidos esta noche. Aullidos que no sonaban como ningún animal que conozca. Se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de miedo y determinación. Tenemos que prepararnos. Si esa cosa te está persiguiendo, no tardará en encontrarnos aquí. Asentí, sin palabras. El hombre me entregó un trozo de madera, un arma improvisada, y fue a un viejo armario, sacando un machete. El miedo era palpable en el aire, pero al mismo tiempo había una chispa de esperanza, una sensación de que tal vez no estábamos completamente indefensos. Si entra, luchamos, dijo, sus ojos fijos en la puerta. Podía ver que estaba listo para morir peleando si era necesario. El tiempo pasaba lentamente. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras esperábamos, escuchando cualquier señal de movimiento afuera. Podía sentir el sudor frío corriendo por mi espalda, y cada pequeño ruido parecía amplificado. El bosque estaba extrañamente silencioso ahora, como si toda la vida se hubiera escondido, temerosa de la presencia de algo mucho más peligroso. Entonces lo escuchamos, pasos pesados, ramas rompiéndose, acercándose a la cabaña. Todo mi cuerpo se tensó, y agarré el trozo de madera con fuerza, tratando de controlar mi respiración. El hombre a mi lado se colocó cerca de la puerta, el machete en alto, sus ojos fijos en la entrada, como si estuviera listo para enfrentar a la muerte misma. La puerta crujió, como si algo afuera estuviera probando su resistencia. El sonido de un gruñido profundo atravesó el silencio, y sentí que mi corazón se aceleraba. Nathan estaba allí. Nos había encontrado. El hombre me hizo una señal para que me alejara, y di unos pasos hacia atrás, manteniendo mis ojos fijos en la puerta. Sabía que no aguantaría mucho si Nathan decidía derribarla. Un golpe violento sacudió la puerta, haciendo que la madera se astillara. El hombre respiró hondo, preparándose para lo que vendría. Podía sentir mis piernas temblando, el miedo consumiéndome, pero al mismo tiempo había algo dentro de mí que me decía que no me rindiera. No podía dejar que esta pesadilla terminara conmigo. Lucharíamos, y tal vez, solo tal vez, podríamos sobrevivir a esta noche. El sonido de los golpes en la puerta era ensordecedor. Cada impacto hacía temblar las bisagras, y podía sentir las vibraciones recorriendo el piso de madera hasta llegar a mis pies. Agarré el trozo de madera con fuerza, mis dedos dolían mientras observaba al hombre a mi lado. Él estaba listo para lo que fuera que viniera. Su expresión no dejaba lugar a dudas, no huiría. Yo tampoco podía huir, incluso si quisiera. No había a dónde ir. La cabaña era nuestro último refugio. Otro golpe sacudió la puerta, y vi cómo el cerrojo de madera se rompía con un chasquido agudo. Nathan, o lo que quedaba de él, estaba afuera, tratando de entrar. La puerta finalmente cedió, abriéndose de golpe. La figura que entró en nuestra vista ya no era el hombre que había conocido. Estaba completamente transformado. Su piel estaba cubierta de un pelaje grueso, sus ojos brillaban con una rabia salvaje y animal. Un hombre lobo. El hombre a mi lado no dudó. Cargó contra el monstruo, blandiendo el machete. Por un momento, todo pareció suceder en cámara lenta, el destello de la hoja cortando el aire, el gruñido feroz que resonaba en la cabaña, el impacto del cuerpo de Nathan chocando contra el hombre. Vi cómo el machete golpeaba el hombro de la criatura, pero parecía no tener efecto. Nathan simplemente rugió, empujando al hombre contra la pared con una fuerza brutal.
Mi cuerpo entero se llenó de adrenalina. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Corrí hacia la criatura, levantando el trozo de madera sobre mi cabeza y golpeando con toda la fuerza que tenía. Lo golpeé en el costado, y el hombre lobo soltó un aullido de dolor, girándose para enfrentarme. Sus ojos se clavaron en los míos, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La rabia y el odio reflejados en esa mirada eran inhumanos. Antes de que pudiera atacarme, el hombre se levantó de nuevo, arrancando el machete del hombro de la criatura y golpeando una vez más, esta vez en su espalda. Nathan rugió, soltando un aullido de dolor que hizo que mis oídos zumbaran. Aproveché la oportunidad para golpear de nuevo, apuntando a su pierna, tratando de derribarlo. El hombre lobo se tambaleó, pero no cayó. Se giró, lanzando una de sus enormes garras al aire, y fui lanzado hacia atrás, estrellándome contra la pared de la cabaña. El dolor recorrió mi cuerpo, y por un momento mi visión se nubló. Podía escuchar los sonidos de la lucha, los gruñidos, los golpes, la madera astillándose bajo el peso de la criatura. Pero todo se sentía distante. Luché por levantarme, mis músculos gritando en protesta. Cuando finalmente logré ponerme de pie, vi al hombre todavía forcejeando con Nathan. Sus movimientos se volvían más lentos. Estaba exhausto, y el hombre lobo parecía implacable. Sabía que tenía que hacer algo. Miré a mi alrededor en busca de algo que pudiera servir como arma. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la chimenea. Había un atizador apoyado en un costado, y corrí hacia él para agarrarlo. Mis manos temblaban, pero el peso del metal me dio una sensación de seguridad. Tal vez esto fuera suficiente para mantener a Nathan a raya, al menos el tiempo necesario para que pudiéramos escapar. Con el atizador en mano, avancé hacia el hombre lobo. El hombre estaba presionado contra la pared, con un machete en las manos, tratando de defenderse de la criatura. No lo dudé. Con todas mis fuerzas, clavé el atizador en el costado de Nathan, justo debajo de las costillas. Él soltó un aullido de dolor y retrocedió. Aproveché la oportunidad para empujarlo lejos del hombre. Nathan se tambaleó, y el hombre logró liberarse, cayendo al suelo y jadeando por aire. Sabía que eso no era suficiente para matarlo, pero tal vez nos había dado una oportunidad. Corrí hacia el hombre y lo ayudé a levantarse, tirando de su brazo. «Tenemos que salir de aquí», grité, mi voz apenas escapando de mi garganta por el miedo y el agotamiento. Él asintió, con los ojos desorbitados, y juntos corrimos hacia la puerta trasera de la cabaña. Atravesamos la puerta y salimos a la fría noche. La luna todavía estaba alta en el cielo, iluminando el claro alrededor de la cabaña. Podía escuchar a Nathan moviéndose dentro, su gruñido bajo y amenazante. Sabía que no tardaría en seguirnos. El hombre a mi lado cojeaba, y lo apoyé lo mejor que pude, intentando alejarnos de la cabaña antes de que Nathan nos alcanzara de nuevo. Corrimos por el bosque, mi corazón latía con fuerza y cada respiro era una lucha. No sabía hacia dónde íbamos, solo sabía que teníamos que huir, encontrar un lugar donde escondernos. El hombre a mi lado gemía de dolor, pero seguía avanzando, decidido a sobrevivir. La adrenalina era lo único que nos mantenía en pie. Detrás de nosotros, escuché un aullido que atravesó la noche, un sonido de pura rabia y frustración. Nathan estaba tras nuestra pista. Sabía que no se rendiría fácilmente, pero mientras hubiera una chispa de esperanza, mientras tuviera un solo aliento en mis pulmones, seguiría luchando. Seguiríamos luchando. Porque, al final, sobrevivir era lo único que importaba. La noche estaba lejos de terminar, y el bosque parecía interminable. Cada árbol, cada sombra, se sentía como un nuevo obstáculo, un nuevo desafío. Pero no nos rendiríamos. No mientras hubiera la más mínima posibilidad de ver el amanecer de nuevo. El bosque parecía más oscuro ahora, como si la luna se estuviera escondiendo, negándose a iluminar nuestro camino. Sentía cada fibra de mi cuerpo exhausta, mis piernas pesadas y mi corazón latiendo en un ritmo frenético. El hombre a mi lado apenas podía mantenerse en pie, y con cada paso que dábamos, escuchaba sus gemidos de dolor. Pero no podíamos detenernos. Nathan estaba ahí atrás,
cazándonos, y sabía que no tardaría en encontrarnos de nuevo. Corriendo entre los árboles, intenté mantener nuestra dirección, pero todo parecía igual. La oscuridad era opresiva, y cada sonido a nuestro alrededor se sentía como un presagio de peligro. Las ramas crujían bajo nuestros pies, las hojas susurraban, y el viento silbaba entre los árboles, creando murmullos que me hacían sentir como si todo el bosque estuviera en nuestra contra. Mi pecho ardía, y podía saborear sangre en mi boca, consecuencia del esfuerzo y el miedo constante. Fue entonces cuando vi algo adelante que me hizo dudar. Una estructura, no muy grande, pero definitivamente artificial. Tal vez era un viejo granero o una casa abandonada. No importaba lo que fuera, era una posibilidad de refugio. Sin pensarlo mucho, jalé al hombre hacia ella, intentando indicarle que necesitábamos ir allí. Él simplemente asintió, demasiado débil para hablar, y me siguió lo mejor que pudo. Al acercarnos, me di cuenta de que la estructura era un viejo granero, desgastado y parcialmente derrumbado, pero todavía tenía paredes y un techo. Algo que podía brindarnos un poco de protección. Empujé la puerta de madera, que chirrió ruidosamente, y metí al hombre adentro. Una vez dentro, cerré la puerta y apoyé una viga podrida contra ella para reforzar nuestra barricada. El interior del granero estaba oscuro y olía a moho. Había restos de paja esparcidos por el suelo, y algunas herramientas oxidadas apoyadas contra las paredes. El hombre se desplomó en una esquina, su respiración pesada e irregular. Me arrodillé a su lado, tratando de pensar en una manera de mantenernos a salvo. «¿Estás bien?», susurré, mi voz apenas un murmullo. Él asintió, pero podía ver que estaba sufriendo. El golpe de Nathan lo había dejado herido, y sabía que no duraría mucho más si seguíamos corriendo. El silencio se apoderó del granero, y por un momento sentí que tal vez habíamos escapado. Pero sabía que no debía engañarme. Nathan estaba ahí afuera, y no se rendiría hasta encontrarnos. La adrenalina todavía corría por mis venas, pero mi cuerpo estaba al borde del colapso. Necesitaba un plan, algo que nos diera una verdadera oportunidad de sobrevivir. Entonces lo escuché. Pasos afuera. Pasos pesados, crujiendo ramas y hojas, acercándose lentamente. Mi corazón se aceleró mientras me ponía de pie, mirando alrededor desesperadamente. Necesitábamos una salida, un lugar para escondernos. Había una escalera en una esquina del granero que llevaba a un nivel superior, donde una pequeña plataforma sobresalía sobre el espacio principal. «Vamos arriba», susurré, ayudando al hombre a levantarse con gran dificultad. Subimos las escaleras, cada escalón crujiendo bajo nuestro peso. Cuando llegamos a la plataforma, nos escondimos detrás de unas vigas, tratando de pasar desapercibidos. Podía escuchar los pasos acercándose, el sonido de algo arrastrándose contra la pared del granero. Nathan estaba ahí. Nos había encontrado de nuevo. Contuve la respiración, tratando de no hacer ningún sonido que pudiera delatarnos. Escuché su respiración pesada, sus gruñidos bajos mientras se movía debajo de nosotros. La puerta chirrió, y luego escuché el sonido insoportable de la madera astillándose. Nathan estaba forzando su entrada. Cada segundo se sentía como una eternidad, y podía sentir el sudor frío recorriendo mi rostro. Miré al hombre a mi lado, sus ojos desorbitados fijos en las escaleras. Necesitábamos un milagro. La puerta finalmente cedió, y escuché los pasos de Nathan entrando al granero. Se movía lentamente, como si estuviera saboreando cada momento de la caza. Podía ver su silueta allí abajo, sus ojos brillando en la tenue luz mientras olfateaba el aire, buscándonos. Todo mi cuerpo temblaba, y apreté los labios, tratando de no emitir ningún sonido que pudiera traicionarnos. Nathan se acercó a las escaleras, y supe que si subía, estaríamos perdidos. Miré a mi alrededor, desesperada por encontrar algo que pudiera ayudarnos. Fue entonces cuando vi un viejo gancho colgando de una cuerda, balanceándose suavemente desde el techo. Tal vez si podía golpearlo con eso, ganaríamos algo de tiempo para escapar. Me moví lentamente, tratando de no llamar la atención, y alcancé el gancho con todo el cuidado del mundo. Agarré la cuerda y apunté.
Mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. Esperé el momento adecuado. Nathan estaba a punto de poner su pie en el primer escalón de la escalera, y entonces solté el gancho. Este se balanceó rápidamente, golpeando el costado de su cabeza. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, soltando un aullido de dolor que resonó en el granero. Ahora, le grité al hombre a mi lado. Con todas las fuerzas que nos quedaban en nuestros cuerpos exhaustos, bajamos corriendo las escaleras y corrimos hacia la puerta trasera del granero. Nathan todavía se recuperaba del golpe, y eso nos dio la ventaja que necesitábamos. Empujé la puerta con todas mis fuerzas, y salimos corriendo a la noche una vez más. El aire frío me golpeó el rostro, y supe que nuestra huida no había terminado. Pero, por un breve momento, sentí una chispa de esperanza. Tal vez todavía había una oportunidad. Tal vez aún podríamos sobrevivir a esta noche interminable. No sabía hacia dónde nos dirigíamos, pero sabía que, mientras tuviera una sola chispa de vida en mí, seguiría luchando. Y el hombre a mi lado, aunque herido, compartía el mismo espíritu. Sobreviviríamos. Teníamos que sobrevivir. La noche seguía siendo fría y cruel, y el bosque parecía no tener fin. Cada paso que dábamos nos adentraba más en un laberinto de sombras y terrores. El hombre a mi lado cojeaba más con cada momento que pasaba, y sabía que estaba llegando a su límite. Pero no importaba cuánto pesara el agotamiento sobre nuestros cuerpos, la necesidad de sobrevivir nos impulsaba hacia adelante. Corrimos tan rápido como pudimos, atravesando el bosque con el corazón latiendo con fuerza y la respiración entrecortada. El aire era pesado, y cada respiro sentía como una cuchilla cortando mis pulmones. Podía sentir la mirada de Nathan sobre nosotros, aunque no podía verlo. Estaba ahí afuera, en algún lugar, observándonos, esperando el momento adecuado para atacar. Entonces, entre los árboles, vi algo que me hizo saltar el corazón. Una luz tenue y parpadeante a lo lejos, como un faro solitario en un mar de oscuridad. Era una carretera, o al menos un camino que podría llevarnos a un lugar seguro. Sin pensarlo, jalé al hombre hacia la luz, mis piernas ardiendo de dolor con cada paso, pero mi mente enfocada en una sola cosa, sobrevivir. A medida que nos acercábamos, la luz se hacía más brillante, y sentí que tal vez, solo tal vez, estábamos cerca de la salvación. Me di cuenta de que, efectivamente, era un camino de tierra. Una vieja farola parpadeaba intermitentemente, proyectando una luz débil sobre el sendero desierto. No tenía idea de si esto significaba salvación o peligro, pero era nuestra mejor oportunidad. Necesitábamos encontrar ayuda, teníamos que escapar de ese bosque maldito antes de que Nathan nos alcanzara de nuevo. El hombre a mi lado se apoyó en mí para sostenerse, y juntos avanzamos hacia la farola. El camino estaba vacío, y lo único que escuchaba era el sonido de nuestra respiración agitada y el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Me volví, mirando hacia la oscuridad del bosque, esperando ver algún signo de movimiento, alguna indicación de que Nathan todavía nos perseguía. Pero no había nada, solo el silencio opresivo de la noche. Llegamos a la farola, y me apoyé contra ella, luchando por recuperar el aliento. El hombre cayó de rodillas a mi lado, su respiración irregular y entrecortada. Lo miré, viendo la expresión de dolor en su rostro, y supe que no podría aguantar mucho más. Necesitábamos ayuda, y rápido. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido distante, el rugido de un motor que se acercaba gradualmente. Mi corazón se aceleró de nuevo, esta vez con una mezcla de esperanza y miedo. Podía ser nuestra salvación o simplemente otro riesgo, pero no teníamos opción. Teníamos que intentarlo. Me puse de pie y comencé a agitar los brazos hacia el sonido, tratando de llamar la atención. Las luces de los faros aparecieron en la distancia, iluminando el camino y nuestras figuras exhaustas. Un viejo camión apareció, chirriando y balanceándose mientras se acercaba. El conductor redujo la velocidad y se detuvo a unos metros de nosotros. Corrí hacia la ventanilla del conductor, con el corazón en la garganta, rogando que no nos rechazara. Por favor, ayúdenos. Nos están persiguiendo, dije, mi voz salió como un susurro ronco, cargado de desesperación.
El conductor, un hombre mayor con el rostro arrugado y ojos cansados, me miró y luego al hombre desplomado en el suelo. Sin decir una palabra, desbloqueó la puerta del pasajero y hizo un gesto con la cabeza. «Suban, rápido». No necesité más invitación. Ayudé al hombre a levantarse y juntos nos subimos a la cabina del camión. Tan pronto como la puerta se cerró, el conductor aceleró, arrancando por el camino de tierra. Miré hacia atrás, viendo cómo el bosque se desvanecía, y sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo. Tal vez, solo tal vez, habíamos logrado escapar. El hombre a mi lado gimió de dolor, y lo apoyé lo mejor que pude mientras el conductor manejaba en silencio, sus ojos fijos en la carretera. «¿Quién los está persiguiendo?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Lo miré, tratando de encontrar palabras que tuvieran sentido. ¿Cómo podía explicar que estábamos huyendo de un hombre lobo? ¿Cómo podía hacer que alguien creyera algo así? «Es un hombre, es peligroso», respondí, optando por una verdad a medias. El conductor asintió, sin hacer más preguntas. Tal vez había visto suficientes cosas extrañas en su vida como para no necesitar más detalles. El viaje se sintió interminable, pero poco a poco la adrenalina comenzó a desvanecerse, dando paso a un agotamiento profundo. Mis párpados se volvieron pesados y sentí que mi cuerpo comenzaba a ceder, incluso mientras luchaba por mantenerme despierta. El hombre a mi lado ya se había desmayado, su respiración irregular pero aún constante. Me aferré a la última imagen del bosque desapareciendo en el horizonte, un recordatorio de que habíamos sobrevivido, al menos por ahora. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre, un aullido distante, proveniente de algún lugar detrás de nosotros, resonando en el camino vacío. Mis ojos se abrieron de par en par y miré por el espejo retrovisor, tratando de distinguir algo en la oscuridad. No había nada, solo la noche implacable y la carretera desierta. Pero el sonido estaba ahí, y yo sabía lo que significaba. Nathan todavía nos seguía, y sabía que no se rendiría mientras le quedara un solo aliento en su cuerpo. Nuestra lucha no había terminado. El precio de la supervivencia era seguir luchando, seguir huyendo, hasta que el amanecer finalmente nos trajera algo de alivio. Recosté la cabeza contra el vidrio de la ventana, cerrando los ojos por un momento, tratando de reunir fuerzas. El conductor no dijo nada, simplemente siguió manejando, el sonido del motor llenando el silencio. La carretera se extendía frente a nosotros, y todo lo que podía hacer era esperar. Esperar y tener la esperanza de que, de alguna manera, encontraríamos la manera de sobrevivir a esta noche interminable. El balanceo del camión y el sonido constante del motor finalmente me vencieron. No estoy segura de cuándo exactamente perdí el conocimiento, pero desperté sobresaltada, con la tenue luz del amanecer filtrándose por la ventana del camión. El conductor todavía estaba allí, concentrado en la carretera, mientras que el hombre a mi lado permanecía inconsciente, su respiración ahora más suave pero aún frágil. Parpadeé un par de veces, tratando de recordar exactamente dónde estábamos. Mis músculos dolían, mi mente estaba nublada, pero el recuerdo de la noche anterior seguía fresco. Nathan, el hombre lobo que no se rendiría mientras le quedara una chispa de vida. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver algún signo de movimiento en la carretera desierta, pero lo único que vi fue el polvo levantado por las ruedas del camión en el horizonte vacío. «Tienen suerte de estar vivos», dijo el conductor de repente, sin apartar los ojos de la carretera. Su voz era baja y cansada, pero había una firmeza en ella. No sabía si él sabía más de lo que estaba dejando traslucir, pero sus palabras me hicieron estremecer. Debía saber que algo mucho más siniestro acechaba en ese bosque. «Gracias», murmuré, insegura de cómo expresar la profundidad de mi gratitud, no solo por habernos dado un aventón, sino por no hacer demasiadas preguntas. Él simplemente asintió, continuando en silencio. La carretera era larga y desolada, y me preguntaba a dónde exactamente nos estaba llevando. Pero cualquier lugar lejos de esos árboles oscuros se sentía como una bendición. A medida que el sol salía, el paisaje a nuestro alrededor comenzó a transformarse. Las sombras profundas de la noche dieron paso a la luz pálida de la mañana, revelando campos secos y colinas distantes. Me permití respirar un poco más tranquila, aunque no del todo,
ya que la presencia de Nathan todavía pendía sobre mí como un fantasma. Sin embargo, el día traía consigo una esperanza que la noche parecía negar. Tal vez, bajo la luz del sol, tuviéramos una oportunidad real de escapar de esa pesadilla. Fue entonces cuando el conductor redujo la velocidad y detuvo el camión a un costado de la carretera. Mi cuerpo se tensó de inmediato, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos detenemos?, pregunté, con una voz teñida de una ansiedad que no podía ocultar. Él me miró por un segundo antes de señalar hacia adelante. ¿Ves eso?, dijo, señalando algo en el camino. Seguí su mirada. Al principio, no entendí. Pero entonces lo vi, algo bloqueaba la carretera. Un automóvil estaba de lado, con la puerta abierta. Era una escena extraña y desolada, como si hubiera sido abandonado apresuradamente. Mi estómago se retorció. Algo estaba mal. Quédense aquí, dijo el conductor, abriendo la puerta del camión y bajando lentamente. No quería dejarlo ir solo, pero mi cuerpo estaba demasiado débil para protestar. Lo observé mientras caminaba hacia el automóvil abandonado, sus pasos lentos y cautelosos. La carretera estaba en silencio, y cada segundo se arrastraba mientras esperaba alguna señal de que todo estaba bien. Pero el silencio se rompió abruptamente. Un aullido, no muy lejano, sino cerca, demasiado cerca, cortó la calma de la mañana como un cuchillo. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Salté del camión, mis ojos escaneando la carretera, buscando la fuente del sonido. Nathan estaba ahí afuera. Nos había encontrado de nuevo. El conductor se volvió hacia mí, sus ojos llenos de terror. «¿Vuelve al camión?», gritó. Pero yo sabía que no había tiempo. Nathan estaba sobre él antes de que pudiera reaccionar, una figura oscura y monstruosa que emergió de los árboles al lado de la carretera, sus ojos brillando con un odio feroz. No lo pensé. Corrí hacia el conductor, mi mente un torbellino de miedo y desesperación. Pero ya era demasiado tarde. Vi cómo Nathan lo alcanzaba, sus garras hundiéndose en el hombre antes de que pudiera siquiera defenderse. El grito del conductor resonó en la carretera, un sonido de puro dolor y desesperación, antes de que se silenciara abruptamente. Mi instinto me gritaba que corriera, pero algo dentro de mí me impidió abandonar a ese hombre. Agarré una piedra del suelo, y sin pensarlo dos veces, la arrojé a Nathan. Golpeó su hombro, y él se volvió hacia mí, sus ojos fijándose en los míos con un brillo salvaje. Mi corazón se detuvo. Sabía que estaba en problemas. «Corre», una voz débil llamó detrás de mí. Era el hombre al que había ayudado a salvar en el bosque. Estaba apoyado contra la puerta del camión, luchando por levantarse, su expresión llena de dolor pero también de determinación. No tenía opción. Teníamos que correr de nuevo. Nathan rugió y comenzó a avanzar hacia mí. Me di la vuelta y corrí, ayudando al hombre a subir al camión. Entramos rápidamente, y cerré la puerta de golpe. Mis manos temblaban mientras buscaba la llave en el encendido. El motor rugió, y pisé el acelerador. El camión se sacudió hacia adelante, dejando atrás a Nathan, al menos por ahora. El hombre a mi lado estaba herido y exhausto, pero estaba vivo. Conduje con los ojos fijos en la carretera, mi corazón latiendo con fuerza mientras el camión aceleraba. La carretera se extendía frente a nosotros, y sabía que nuestra lucha estaba lejos de terminar. Nathan todavía estaba ahí afuera, y no se rendiría mientras le quedara un solo aliento de vida. La luz del día comenzó a iluminar el horizonte, pero para nosotros, el amanecer todavía no significaba seguridad. Sabía que, con cada momento que pasaba, el precio de la supervivencia se volvía más alto. Pero, a pesar del miedo y el dolor, estaba dispuesta a pagarlo. Porque, sobre todo, todavía quería vivir. Y mientras hubiera una sola oportunidad, por pequeña que fuera, seguiría luchando contra el terror que nos perseguía. El camión avanzaba por la carretera desierta, y la luz del amanecer finalmente se hacía más fuerte. Podía sentir el miedo todavía presente en mi pecho, pero también había un atisbo de esperanza.
tal vez estuviéramos cerca del final de esta noche interminable. Miré al hombre a mi lado. Estaba pálido, pero sus ojos estaban abiertos, mirando la carretera con una mirada distante. Él sabía, tan bien como yo, que nuestra lucha estaba lejos de terminar. El sonido del motor del camión era el único ruido que rompía el silencio de esa fría mañana. Traté de mantener mis pensamientos enfocados, mis ojos alertas ante cualquier señal de peligro. Nathan todavía estaba ahí afuera, y sabía que no se rendiría fácilmente. Pero el amanecer nos daba una ventaja, la luz del día parecía mantener a esa criatura a raya, al menos por ahora. Entonces, algo en el horizonte llamó mi atención. Una pequeña construcción, tal vez una casa o una gasolinera abandonada, apareció al costado de la carretera. Sabía que necesitábamos un lugar seguro para atender las heridas del hombre, y tal vez, ganar algo de tiempo. Allí, dije, señalando el edificio. Podemos detenernos allí. Podría ser seguro. El hombre a mi lado asintió, sin decir nada. Giré el volante, dirigiendo el camión hacia la pequeña estructura. Al acercarnos, me di cuenta de que era una vieja gasolinera. Las bombas estaban oxidadas, y las ventanas de la tienda de conveniencia estaban destrozadas. Parecía que había estado abandonada durante años, pero para nosotros era un refugio mejor que estar expuestos en la carretera. Aparqué el camión y ayudé al hombre a bajar. Cojeaba, y lo apoyé mientras nos dirigíamos a la entrada de la tienda. Empujé la puerta de vidrio rota con cuidado. El interior estaba oscuro y olía a moho, pero al menos ofrecía algo de protección. Senté al hombre en una silla vieja y comencé a buscar en los gabinetes algo útil, vendas, agua, cualquier cosa. Mientras rebuscaba en los estantes, escuché un sonido que me hizo detenerme por un momento, pasos, pesados y lentos, que venían de afuera. Me volví, y mis ojos se encontraron con los del hombre. Él sabía, tan bien como yo, lo que eso significaba. Nathan nos había encontrado de nuevo. Agarré un pedazo de madera rota, lo único que podía servir como arma improvisada, y me coloqué entre la puerta y el hombre herido. Mi corazón latía con fuerza, y podía sentir el sudor frío recorriendo mi frente. Los pasos se acercaban, y pronto pude ver la sombra de Nathan a través de la puerta destrozada. Sus ojos brillaban con un odio primitivo, y parecía más grande, más amenazante, bajo la tenue luz de la mañana. No nos rendiremos, me susurré a mí misma, tratando de reunir todo el coraje que me quedaba. Nathan se movió con rapidez, rompiendo la puerta de un solo golpe y esparciendo fragmentos de vidrio por el suelo. Gruñó, un sonido profundo y amenazante que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara. Pero no podía permitirme dudar. Me lancé hacia él con el pedazo de madera, pero Nathan lo esquivó fácilmente, empujándome con una fuerza que me hizo estrellar contra la pared. El dolor recorrió mi cuerpo, pero sabía que no podía detenerme. Me levanté, mis ojos fijos en la criatura frente a mí. Él se acercaba al hombre herido, y sabía que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. «Oye, aquí», grité, tratando de llamar su atención. Nathan se volvió hacia mí, sus ojos entrecerrados como si anticipara mi próximo movimiento. Agarré una botella de vidrio que estaba en el suelo y se la arrojé, golpeándolo en el brazo. No le hizo mucho daño, pero fue suficiente para que su atención volviera a mí. Nathan se abalanzó, y esquivé en el último segundo, haciendo que chocara contra una de las estanterías oxidadas. Los objetos cayeron al suelo, creando un desastre de metal y vidrios rotos. Sabía que no podía derrotarlo, pero tal vez podía ganar suficiente tiempo para encontrar una manera de escapar de nuevo. Entonces, escuché un sonido que encendió una chispa de esperanza dentro de mí, el rugido distante de un motor. Alguien venía por la carretera. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad. Necesitaba llevar a Nathan afuera, lejos del hombre herido, y rezar para que el conductor nos viera. Reuniendo cada pizca de fuerza que me quedaba, corrí hacia la puerta, atrayendo a Nathan para que me siguiera. Él gruñó y corrió tras mí, sus pasos pesados haciendo temblar el suelo. Salí corriendo al exterior, donde el sol, ahora un poco más alto, bañaba la carretera con una luz débil pero suficiente para darme algo de visibilidad.
El sonido del motor estaba más cerca ahora, y pude ver un automóvil acercándose en la distancia. Corrí hacia la carretera, agitando los brazos desesperadamente, esperando que el conductor entendiera el peligro. Nathan estaba ganándome terreno, y podía escuchar sus gruñidos intensificándose. El automóvil se detuvo con un chirrido, y un hombre saltó, sus ojos llenos de sorpresa ante la escena que tenía frente a él. «Sube al auto, rápido», gritó. No lo pensé dos veces. Corrí hacia el automóvil, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, sentí las garras de Nathan raspar mi brazo, tirando de mí hacia atrás. El dolor fue insoportable, pero logré liberarme, usando cada pizca de fuerza para dar los últimos pasos hacia el auto. El hombre me agarró de la mano, metiéndome dentro, y pisó el acelerador, dejando atrás a Nathan una vez más. Estaba sin aliento, mi visión nublada por el dolor y el agotamiento, pero estaba viva. El hombre condujo lo más rápido que pudo, sus ojos llenos de miedo mientras miraba por el espejo retrovisor. «¿Qué diablos era eso?», preguntó, su voz temblorosa. No tenía una respuesta que tuviera sentido. Solo sacudí la cabeza, tratando de encontrar palabras, pero todo lo que pude decir fue: «Sigue conduciendo. No te detengas». El sol continuó ascendiendo en el horizonte, y supe que esta sería nuestra única oportunidad. Nathan todavía estaba ahí afuera, pero mientras hubiera luz, mientras hubiera esperanza, seguiría luchando. La carretera se extendía frente a nosotros, y por primera vez desde que comenzó esa noche, sentí que tal vez había un final para esta pesadilla. Si disfrutaste de este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro contenido más reciente. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario y no olvides darle me gusta si te ha gustado el vídeo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.